Aleluya. Dios les bendiga. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Y bien, la semana pasada empezamos considerando ya la introducción a lo que podemos llamar los tratos personales de Dios. Comenté una introducción y vimos ya el primer punto. La introducción nos habla de, primeramente, entender que existen, perdón, 12 diferentes relaciones básicas, diríamos así, básicas que Dios tiene para con nosotros. Y esas relaciones básicas, que en principio son 7, se traducen en 12. La primera relación básica es con la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros nos mantengamos en una correcta relación hacia su palabra. Primero, pues, conociendo la palabra, debemos conocerla, debemos escudriñarla, debemos, yo agregaría, memorizarla, pero sobre todo, mucho más por encima de conocerla, escudriñarla, memorizarla, es obedecerla. Nuestra correcta relación con la palabra es a través de obediencia, y la segunda relación básica es con el mundo, y nuestra correcta relación con el mundo es a través de separación. Debemos marcar una distancia entre el mundo y nosotros, entendiendo por mundo, la palabra griega es cosmos, entendiendo por cosmos o mundo, ese sistema de elementos jurídicos, políticos, económicos, religiosos, sociales, que rigen este sistema del mundo sin Dios, sin Dios. Y saludos, hermanas, las hermanas Barrio, la hermana Susana, la hermana Silvia, saludos. Nunca lo hago, pero bueno, hoy lo hicimos. Bien, y después de tener una correcta relación con el mundo a través de separación, hemos tenido una correcta relación con la autoridad a través de sometimiento, sumisión. Todos tenemos una autoridad sobre nosotros y debemos someternos. Una o varias autoridades sobre nosotros. Y debemos obedecer a esa autoridad, a esas autoridades. La correcta relación es sometimiento. Y alguien dijo que hay una diferencia entre obediencia y sumisión. La obediencia es una actitud externa, la sumisión es una actitud interna del corazón. Saludos, hermana Carla Viri. Y la cuarta relación básica que nosotros tenemos es con los tratos personales de Dios, así lo definió el hermano Robert Ewing. El hermano Maurice lo define como la vida personal. Y se conocen como tratos personales porque Dios trata de manera diferente a cada uno de sus hijos. No le da un trato idéntico, sino un trato completamente diferenciado, en el que influyen evidentemente la personalidad del creyente. Dios va a tratar de manera muy, muy distinta a aquel que es sometido a la autoridad divina y obediente a la palabra de Dios, de aquel que es rezongón, respondón, de aquel que no quiere del todo la obediencia a la palabra de Dios o el sometimiento a la palabra de Dios. Trata de manera diferente. Sobre eso es lo que estamos tratando, nada más por retomar el repaso de la semana pasada. La quinta relación básica es con el plan de Dios. Dios tiene un plan individual, Dios tiene un plan de familia, Dios tiene un plan de iglesia local, y Dios obviamente tiene un plan de iglesia universal, que es tener la esposa del Cordero lista para el día, ya se acerca el día de la boda. Estamos muy cerca del día de la boda. Y Dios quiere que estemos en las bodas del Cordero, no como invitados,
sino como la esposa del Cordero. Aleluya, para eso son los tratos personales, para prepararnos. Bueno, número 6, la sexta relación básica es con Dios mismo. Es una relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, así que 5 más 3, 8. Y luego tenemos la séptima relación básica es con la gloria de Dios. La gloria de Dios tiene 4 fronteras: la gloria de su nombre, la gloria de lo que Dios hace, la gloria de su palabra es la segunda, la gloria de lo que Dios tiene para nosotros. Número 3, la gloria de su vida, lo que es Cristo dentro de nosotros. Número 4, la gloria de su presencia, lo que es Cristo al lado nuestro en compañerismo. Así que 8 más 4, 12. Muy bien, estamos hablando de tratos personales. Tomamos como modelo a Abraham. Sin embargo, en algún momento dado vamos a transitar hacia otros ejemplos, pero el modelo siempre será Abraham. Los 12 tratos personales, los 2 primeros son gracia y verdad. Van por parejas, así como hubo 12 bueyes para cargar el mobiliario pesado del tabernáculo, que eran las 48 tablas y las columnas y todo aquello. Así hay 12 tratos de Dios para con nosotros. Les he mencionado la semilla en la que el hermano Robert le preguntaba a Dios acerca del milagro que se repite, más bien que se registra, el milagro que se registra en los 4 evangelios, la multiplicación de los panes y de los peces. No solo ese milagro se repite en los 4 evangelios, sino que fue un milagro que se registra 2 veces. Es decir, hubo 2 veces el milagro, por lo menos en cuanto al registro. Y cuando el hermano Robert le pregunta al Señor, Dios le dice aquí hay una enseñanza que tiene que ver con los tratos personales. Bien, el primer trato es gracia y verdad. La primera pareja de los tratos personales, gracia y verdad. Hemos hablado de la gracia y solamente por comentar algunos detalles interesantes. Hemos hablado de Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era un hombre idólatra y su padre también era un idólatra. Y lo interesante de esto es que Dios llamó a Abraham siendo un idólatra. ¿Cuál era el mérito de Abraham? No había méritos para que Dios lo llamara, no había méritos. Y Dios le hace ese llamamiento para que venga y salga de la tierra de idolatría de Babilonia, de Ur de los Caldeos más bien. Y ya les mencioné que de acuerdo a la tradición judía, los israelitas afirman que Tare y Abraham vendían ídolos, no solo eran idólatras, sino que fabricaban y vendían ídolos. Eso lo vamos a mencionar hoy, porque no es el caso, no está no está registrado en la escritura. Lo que está registrado es que eran idólatras. Ahora, vean ustedes en Génesis capítulo 6, verso 8. Ahí dice, pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Y ciertamente, antes del diluvio, no se registra en Noé falta alguna. No hay registro de que él haya cometido alguna falta, algún pecado. Después del diluvio es cuando él falla emborrachándose. Había plantado una viña de la vid, obtuvo el fruto, lo comprimió, el jugo de la uva. Si es jugo dulce, muy dulce, no produce vino. El jugo muy dulce de la uva produce vinagre. Las manzanas dulces, muy dulces, producen vinagre. ¿Quiere producir vino? Las uvas deben ser ácidas o las manzanas para producir sidra. Tal vez entre ácidas y dulces. Pero el punto está que de Noé no se registra pecado alguno antes del diluvio. Y dice aquí que Noé halló gracia en los ojos de Jehová.
Si alguien me pregunta, ¿qué vio Dios en Santiago? ¿Qué vio Dios en mí? Yo diría, Dios vio en mí una criatura perdida, Dios vio en mí un hombre miserable, Dios vio en mí un hombre pecador. Entonces, ¿qué fue lo que proveyó Dios? Gracia, gracia. Hay otro texto que quiero citarles, además del caso de Noé, ya mencionamos a Abraham, pero vayan a Éxodo, capítulo 33 debe ser. Aquí es una pregunta que hace Moisés eh, al Señor. Y en el verso 12, Éxodo 33, 12, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Aquí Moisés está testificando lo que Dios le dijo a él. Dios le dijo a Moisés, Moisés, tú has hallado gracia en mis ojos. Y una palabra que no es literal en cuanto a gracia, pero sí es manifiesta la gracia a pesar de que no existe ahí en Hebreos. Hebreos capítulo 11, verso 23, por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Y aquí, perdón, cuando habla de fe, habla de la fe de los padres de Moisés. Y la gracia de Dios fue la que salvó a Moisés de morir en el Nilo. Cualquiera pensaría, oh, bueno, qué dicha que fue guardado por sus padres y luego lo ponen en una cesta calafateada de brea y la cesta la ponen en el río Nilo. Bueno, en el río Nilo seguramente había cocodrilos, hipopótamos y una que otra culebra, no sé. No era realmente una área completamente segura. Yo he pensado que María, la madre, la hermana, la hermana mayor de Moisés, deliberadamente puso la cesta muy cerca de donde la hija de Faraón habría de estar. Y para ese fin, seguramente había guardias de seguridad, era la hija de Faraón, guardias de seguridad que tendrían que buscar la ausencia de animales salvajes en la zona donde la hija de Faraón estuviese tal vez bañándose, no lo sé, tal vez mojando sus pies, no lo sé, pero yo creo que María deliberadamente puso el arca cerca de la hija de Faraón. El punto está en que Dios testifica de Moisés que Moisés ha hallado gracia delante de Dios. Y una palabra más que ya no tiene que ver con personajes bíblicos, pero sí tiene que ver con nosotros mismos. Una palabra en la cual el Señor dice, Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice el Señor. Bueno, el apóstol Pablo es hablando hacia nosotros, dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debo decirles que hay una concepción en mi corazón, no lo tomen como un dogma, no lo tomen como una verdad central, pero así lo siento yo en mi corazón, que realmente la gracia
es una persona, o dicho de una manera diferente, la gracia está personificada en Cristo. Así lo creo yo. Cuando se habla del trono de la gracia, yo contemplo el trono y sentado sobre el trono, la gracia. Y la gracia es Cristo. Hablando de gracia, bueno, aquí dice que nosotros podemos acercarnos eh, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y quiero que vean algo más todavía en torno a la gracia. Hay mucho que hablar de la gracia. No voy a hablar de la gracia ya, voy a tocar estos puntos y después pasaremos al tema de la verdad. Pero quiero que vean en Juan capítulo 1, en el verso 14, Juan 1:14, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, vean, lleno de gracia y de verdad. Ahí están los dos tratos personales de los cuales estamos hablando, ya estamos conectando gracia y verdad, pero seguimos ahorita en el terreno de la gracia. Cristo es lleno de gracia. Entonces, yo así lo siento, Él es la gracia personificada, o Él es, bueno, Él es en quien habita toda la gracia. Vean lo que dice el verso 17. Juan capítulo 1, verso 17, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, otra vez la pareja, por Jesucristo fue hecha. La gracia fue hecha por Jesucristo y la verdad es Jesucristo. Así que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, entendiendo que la gracia es Jesucristo. Cuando nosotros volteamos hacia Romanos capítulo 3, verso 24, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Aquí está, el texto personal de gracia tiene que ver con la acción de Dios extendiendo su mano de misericordia hacia lo más profundo del cielo, hacia lo más profundo de las aguas negras, a donde estaba yo, a donde estábamos todos, y nos saca y nos lava por completo, y cuando nos lava por completo nos hace ya dignos de su presencia. ¿Y cómo nos lavó? Con la sangre de Cordero, con la sangre de Cristo Jesús. Entonces es hermoso hablar de la gracia, y yo diría la gracia es todo un tema de la eternidad. Toda la eternidad estaremos conociendo la gracia, toda la eternidad estaremos conociendo cómo es que la gracia se manifestó ya no solo a través del texto bíblico, sino a través de testimonios vivos de Dios. Perdón, pero ahora vean en Efesios, y ya voy a pasar al siguiente punto, pero vean en Efesios esta palabra tan hermosa, en Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este es el trato de la gracia divina hacia nosotros, de salvarnos, de limpiarnos, de rescatarnos y de vez en cuando darnos una restregada en el lavadero, ¿sí? Y nos lava y nos limpia, pero ya somos justificados, ya somos santificados. Y dice en el verso 6, juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Esto ya es una verdad para Dios. Y Dios solamente está esperando el tiempo en que sea una verdad para nosotros. Aleluya. Verso 8, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vean lo hermoso que es hablar de la gracia. La gracia, insisto, es toda la eternidad, para comprenderla, para asimilarla, obviamente para disfrutarla. La gracia es Cristo personificado desde mi perspectiva.
Eh, un día tendré que pasar por el tamiz de la revisión apostólica para saber si lo que pienso es correcto o no, pero yo así lo creo. La gracia. Hay mucho que hablar de la gracia, tenía otro texto, pero vamos a- al tema de la verdad. El trato personal de Dios para con nosotros en cuanto a la verdad. Bien, voy a tratar de comprimir algunos conceptos que son básicos y que son muy importantes para comprender el tema de la verdad, porque no es solo el hecho de la verdad pura que está en Dios. Si ustedes leen Jeremías capítulo 10, verso 10 en la primera línea, la versión antigua, Jeremías 10:10, versión antigua, primera línea, dice, mas Jehová Dios es la verdad. Ahí nos está dando un apunte interesante, es el Padre Celestial, la verdad pura, la verdad limpia, la verdad sin nada adicionado, la verdad tal cual. Pero cuando vemos en Juan capítulo 14, verso 6, Cristo Jesús dice, yo soy la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad, el Padre es la verdad, el Hijo es la verdad. Y finalmente, en primera de Juan, capítulo 5, verso 6, última línea, encontramos que el Espíritu es la verdad. En estas tres premisas, en esos tres versículos, encontramos una eh, contundente afirmación dogmática, y eso sí, lo podemos gritar con trompetas, bombos y platillos. Dios es la verdad. Cuando el Señor Jesús fue confrontado por Pilato, el Señor Jesús dice, yo a la verdad para esto he nacido. Y cuando dice yo a la verdad, Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? La verdad estaba frente a Pilato y Pilato no lo discernió. Pilato no entendió que Jesús es la verdad. Era, es y será siempre la verdad. Entonces, resumiendo, Jeremías 10:10, Juan 14:6 y Primera de Juan 5, verso 6, última línea, versión antigua, Dios en sí mismo es la verdad. En Romanos 3:4 dice la versión eh, 60 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Veamos cómo lo dice la versión antigua. A mí me gusta mucho la versión antigua, pero hemos sido exhortados a buscar otras revisiones a manera de concordancia para ir checando un verso con el mismo verso en diferentes lecturas. Dice aquí en Romanos 3:4, en ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, más todo hombre mentiroso. En la versión 60 dice, sea Dios veraz. He dicho de una manera, una lectura un poco más específica, sea Dios la verdad. Así que el segundo trato personal, Dios nos trata con la verdad. Él es la verdad. Pero no solo Dios en sí mismo es la verdad, sino la palabra de Dios es la verdad. En Juan 17:17. El Señor Jesús está haciendo la oración sacerdotal ante el Padre Celestial. El Señor Jesús, como sumo sacerdote, está diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y esto es muy contundente en cuanto a este segundo trato personal de Dios para con nosotros, porque siendo Dios la verdad, Él nos confronta a nosotros como si fuera Él mismo y su palabra un espejo.
Y esto es importante. Santiago, el hermano del Señor, nos va a decir en la epístola que lleva su nombre, en la epístola de Santiago, va a decirnos él que nosotros estamos en la palabra, dice, en capítulo 1 de Santiago, dice, verso 23, Santiago 1:23, dice, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Perdón, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, perseverado en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Y aquí es donde encontramos que la palabra es semejante a un espejo. Ustedes recuerdan las verdades del tabernáculo, nos hablan de que había 7 muebles, y el segundo mueble, primer mueble, el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios, las víctimas, y después del altar de bronce estaba la fuente de metal o la fuente de bronce, y la fuente de bronce, la fuente de metal estaba antes de entrar al santuario. Y hay detalles interesantes de esa fuente. Número 1, no tiene medida. Número 2, era para lavarse los sacerdotes las manos y los pies. Ahí se bañaban por completo el día que iniciaban su ministerio. Una sola vez se bañaban, figura de justificación. Pero un detalle importante de esa fuente: fue fabricada a partir de los espejos de bronce de las mujeres que velaban a las puertas del santuario. Espejos de bronce. Así que la limpieza para nosotros es a partir de nuestro reflejo. Hablo de la limpieza espiritual. A partir del reflejo que nos da la palabra de nuestra persona. Les he comentado en algunas ocasiones que cuando Cristo, no cuando yo vine a Cristo, sino cuando Cristo me tomó de aquí de la solapa, de aquí, iba caminando hacia la perdición, hacia la muerte, y me jala el Señor. Yo volteo y veo que es el Señor. Entonces, ante aquella experiencia de ser salvo, de reconocer a Jesús como mi Salvador personal, de ser salvo, ante aquella experiencia, lo primero que hice fue desempolvar la Biblia, una de las 2 Biblias que me había regalado mi padre, y empecé a leerla. Y lo que sucedió es que al leer la Biblia me leía a mí. Entonces, regresando al punto, Dios nos trata con gracia y con verdad. Y la verdad, primeramente es la declaración de algo que no tiene vicios de error, no tiene vicios de mentira, algo que es tan sólido, tan transparente al mismo tiempo, que no puede catalogarse de una verdad a medias, de una mentira envuelta en verdad, de una verdad que envuelve mentiras, no, sino que es tal cual. Y seguido de que Dios es la verdad y que la palabra de Dios es la verdad, entonces el segundo trato personal, que es la verdad hacia nosotros, precisamente nos confronta con lo que somos. Y nosotros podemos ver en Abraham, antes de ir a Abraham, perdón, déjeme encontrar. Sí, es el Salmo 85, es un poema muy hermoso. En ese salmo encontramos una afirmación dogmática, porque está envuelta
en esta afirmación dogmática nuestra verdad. Salmo 85 fue compuesto para los hijos de Coré. Y este salmo solamente lo podía ejecutar el músico principal, el director del coro. En el plano del Antiguo Testamento había músicos principales que iban rolando cada cierto tiempo, de acuerdo a sus edades. Moría el músico principal o el director del coro, se levantaba otro y otro y otro así. En la perspectiva del Nuevo Testamento, el gran director del coro es Jesucristo, el músico principal es Jesucristo. Y este cántico, este Salmo 85, va a decir en el verso 10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Verso 11, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Y aquí el Salmo no está hablando de que la misericordia que está prefigurada en Cristo con la verdad que es Dios mismo se encontraron. No, aquí está hablando de nuestra verdad. La misericordia de Dios se encontró con la realidad nuestra, la realidad de la humanidad. ¿Dónde se encontraron? En la cruz. En la cruz, el Señor Jesús, cargando todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, es quien lleva nuestra verdad. Nuestra verdad la lleva a ese lugar de tormento y la lleva dentro de un corazón completamente saturado de misericordia. No es exagerado lo que digo, no es una exageración cuando afirmo que un corazón completamente saturado de misericordia. Hace rato veíamos que Cristo es lleno de gracia y Él es el autor de la gracia. Y cuando nosotros vemos ahí que Él es lleno de gracia y nosotros venimos a Él y tomamos gracia y gracia, pensemos esta taza. Pensemos que esta taza sea un vehículo, un instrumento por el cual yo pueda tomar gracia de la fuente inagotable que es Cristo y beber esa gracia. Pero ahora consideren, no soy el único, son millones, hoy en día millones de creyentes, más de 100 millones en China, de creyentes en Cristo. No recuerdo cuál es el número en la India, que también es un número altísimo de creyentes en Cristo. Y podemos hablar, por ejemplo, la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur, con David Yonggi Cho, miles de creyentes, pero no sé cuántos creyentes haya en Corea del Sur, aparte de lo que es la iglesia de David Yonggi Cho. Y podemos hablar de los millones de creyentes en Estados Unidos. En estos tiempos contemporáneos, diríamos en los últimos 20 años o tal vez más, el Evangelio ha crecido exponencialmente en África, a pesar de las persecuciones e intolerancia que se está dando. Hay millones de creyentes en África, así que somos millones, millones, millones de creyentes. Así que tomemos nuestra taza. Vayamos a la fuente de gracia, llenemos nuestra taza y bebamos la gracia. ¿Y qué pasa? La fuente no se agota, la fuente es inagotable. Vamos más lejos. Yo ahorita puse una taza, pero en realidad pensemos en una cubeta de 4 galones. Ajá.
cerca de 20 litros, pensemos, una cubeta de 20 litros. Si vamos a la fuente de gracia, yo lleno esa cubeta y ya no solo me bebo la gracia, sino me baño de gracia. Y la gente se baña de gracia. Bueno, no hay agotamiento de la gracia. Pero lo que está diciendo el Salmo es que la misericordia, insisto, Cristo está sobreabundando de misericordia en la cruz. Y no lo digo con ironía, sino con el total respeto y reverencia que merece nuestro amado Señor Jesús. Él estaba completamente más que saturado de misericordia para poder tolerar todo el castigo de Santiago y todo el castigo de todos los que hemos creído. Y fíjense bien lo que voy a decir: aceptar todo el castigo aún de aquellos que no creen en Él y van a ir al infierno. Cristo aceptó el castigo de toda la humanidad. Entonces, cuando dice la misericordia y la verdad se encontraron, está hablando de la cruz. Es en la cruz donde la abundante misericordia de Cristo le lleva a estar clavado ahí y a sufrir terriblemente por causa de la verdad que reflejo yo y que refleja todo ser humano de ser pecador. Así que el segundo punto del trato personal de Dios en cuanto a la verdad es este: Dios nos dice lo que somos. Dios nos dice literalmente lo que somos. Tal vez ahorita podamos ir a Romanos y a Efesios nuevamente para ver nuestra realidad, nuestra verdad, la verdad que nosotros proyectamos, que reflejamos. Una es la verdad de Dios, una es la gran verdad que es Dios mismo, la verdad que es su palabra, la verdad impoluta, la verdad sin corrupción, la verdad sin mentira, sin un ápice de mentira, contra nuestra verdad declara que somos pecadores, que somos malvados, que somos perversos, que el mal está dentro de nosotros, como dice, ahorita regreso, no se separen del Salmo 85, pero quiero que vean en Romanos capítulo 7, esta declaración, del apóstol Pablo es verdaderamente una manifestación de su corazón. Él dice, verso 18, Romanos capítulo 7, verso 18, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, en mi sarx, en la actitud de mi corazón, la actitud de mi alma, no mora el bien. Porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, antes el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado, o la naturaleza de pecado, diríamos de una manera más correcta, lo que es la naturaleza de pecado, lo que es el código genético que heredamos de Abraham. Dice, el pecado que mora en mí es el que obra la naturaleza de pecado, el código genético de Adán. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa es la verdad, es nuestra verdad. Dios está proyectando la verdad nuestra. Y dice, verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero vean este último verso, que es una poesía junto con el Salmo 85. Dice el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de dice, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y la respuesta es gloriosa. Verso 25, gracias doy a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Ahí está la respuesta. ¿Quién nos libra de este cuerpo de muerte? Cristo. Nos libra Dios por medio de Jesucristo. Dios nos quita esa naturaleza de pecado y ahora nos agrega genes divinos. Ya somos hijos de Dios. Nuestro espíritu ha sido regenerado. Nuestro espíritu tiene ya la naturaleza de Cristo. El apóstol Juan, en primera de Juan 4:17, va a decir, pues como Él es en los cielos, así somos nosotros en este mundo. Estoy confirmando que es el verso 17. En eso es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17. ¿Y cómo es Cristo? Es perfecto. Entonces nuestro espíritu ya es perfecto. Esto también lo confirma Filipenses capítulo 3, verso 15, cuando el apóstol Pablo dice, nosotros los que somos perfectos. Nosotros los somos perfectos. Gloria al Señor. Moni. Perdón, hermanos. Teléfono. Es Jacqueline, por favor. Perdón, mis hermanos. Y bueno, entonces, regresamos al 85. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia personificada en Cristo cargando nuestra verdad de pecado. ¿Dónde se encontraron? En la cruz? Luego dice, la justicia y la paz se besaron. Y aquí es la justicia de Dios castigando la verdad nuestra en Cristo y dándonos así la justicia de Cristo a nosotros, permite a nosotros recibir la paz del perdón, la paz de la justificación. Por eso la justicia y la paz se besan en la cruz. Y todavía dice, verso 11, la verdad brotará de la tierra. La verdad brotará de la tierra. Esto es nosotros siendo mostrados tal cual es nuestra naturaleza, monstruos horrorosos, Jacobos horrorosos, bueno, es mi nombre, Santo Jacob, nosotros siendo mostrados con nuestra naturaleza de pecado, pero dice, la justicia mirará desde los cielos. La justicia de Dios mirando nuestra verdad, pero ya antes ha dicho, se han besado la justicia y la paz, la misericordia y la verdad se han encontrado. Ahora sí, vayamos a Abraham, nuestro modelo. Abraham obedeció a la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? La palabra de Dios. Abraham obedeció a la palabra de Dios. Vayamos a Hebreos 11, verso 8. Hebreos 11, verso 8. La segunda línea dice, por la fe Abraham, siendo llamado, esa es la gracia, obedeció. Ahí está el punto. Obedeció para salir al lugar que había de recibir por edad. Por fe Abraham obedeció. Y esto es importante cuando Dios trata con nuestras vidas. Nosotros vamos a enfrentar retos en los cuales Dios quiere que actuemos. Retos interesantes. Recién yo recordaba por lo menos 3 diferentes testimonios de 3 diferentes apóstoles respecto de cada uno, respecto de uno de sus hijos. El apóstol Glenn Ewing
Glenn Ewing, papá de Robert Ewing. Glenn Ewing hace 100 años más o menos, grosso modo, tal vez 100 años, tal vez un poco menos. uh, el mundo fue expuesto a la fiebre española, así se conoció, la gripe española o la fiebre española, y millones de almas murieron por causa de esa peste. Edna Ewing, hija de Glenn Ewing, fue tocada por el virus y el diagnóstico era que iba a morir. Glenn Ewing tomó a su hija y habló con Dios, oró delante de Dios y le dijo: Señor, en ti está el poder de sanarla. Si tú quieres llevarla contigo, es tu soberanía. Yo he dicho que esta oración difícilmente la haría la mamá. Bueno, cada, uh, cada ser en la pareja, el varón y la mujer, tienen pensamientos a veces diferentes, no que se opongan, sino que debieran complementarse. Dios sanó a Edna Ewing. Yo conocí a Jack Locker. Jack Locker fue esposo de Edna Ewing. Y Jack Locker testificó, yo lo escuché predicar, pues. Jack Locker testificó en una de las ocasiones que predicó que él caminaba en pasos alejados del Señor en la época en que Edna Ewing enfermó. Dice, pero en esa misma época Dios en su gracia y su misericordia me llamó, me jaló del mundo, me sacó del mundo, me salvó. Dice, él lo decía, ya Jack Locker ya está con Cristo también, pero él decía, estoy seguro, decía él, estoy seguro que si yo no hubiese vuelto mis ojos hacia el Señor, si yo no hubiese vuelto mi corazón hacia Cristo, Edna habría muerto de aquella fiebre cuando era una jovencita, una niña. Yo no sé qué tan real sea la vinculación entre la voluntad de Dios en ese punto, pero una cosa es cierta: Edna Ewing fue sanada de manera sobrenatural y creció. Jack Locker y Edna Ewing se conocieron y formaron un hogar. Otro testimonio es el de aquel apóstol cuyo padre era médico general, y el hijo de este apóstol se le reventó el oído y el papá, el abuelo médico de ese niño, era un niño, le dijo al padre del niño, le dijo: no sé qué estás haciendo, llévalo al médico inmediatamente con un especialista, porque si esa, él tenía fiebre el niño, pero además le reventó el oído, si esa herida en el oído trasciende hacia nervios del cerebro, debo decirles que oídos, ojos, nariz y boca son extensiones nerviosas del cerebro. Pero regresando, le dijo: si no llevas al médico a tu hijo, puede morir. Entonces aquel varón tomó a su hijo, lo metió en una recámara y dijo: Dios, he estado orando, sana a mi hijo. Sana a mi hijo, así he estado orando, dijo. Pero me he equivocado al orar de esa manera. Dios, Él es tu hijo. Siendo tu hijo,
haz con él como tú quieras hacer. Insisto, yo creo que la mamá no se enteró de esa situación porque durante la noche la fiebre empezó a disminuir, la infección se fue y Dios sanó por completo a ese pequeño. En un testimonio adicional, diferente, cada caso es diferente en cuanto a padre. Ese tercer testimonio era una niña, el papá lleva a la niña al hospital, la niña ha perdido el oído por completo, está sorda por completo, no puede oír. Llegan al hospital y antes de entrar al hospital, este varón piensa en su corazón, si en estas circunstancias no puedo descansar en Dios, ¿para qué quiero a Dios? Muy duro. Movió su auto y se fue. Pero no iba solo, no iba con la niña y él, nada más iba la mamá de la niña. Y la mamá de la niña empezó a golpear a su esposo, a decirle que era indolente, etcétera, etcétera, que cómo se atrevía a exponer a su hija a la muerte. Bueno, él se mantuvo en fe, llegaron a casa, estuvo orando. La fiebre pasó y todo normal en el sentido de ya no había síntomas de enfermedad, pero la niña no escuchaba, había quedado sorda por completo. Pasados unos días, los oídos fueron abiertos de manera milagrosa. El tema de la obediencia es muy fuerte cuando tú estás en una situación completamente adversa y difícil y Dios te dice, confía en mí, espera en mí. Abraham no lo pensó. Bueno, por lo menos no hay un registro de que diga que Abraham hubiese estado meditando si salía o no salía de Ur de los Caldeos. Abraham simplemente obedeció. Y me acuerdo de aquella mujer viuda que se acercó al profeta Eliseo y le dijo, varón de Dios, mi esposo es muerto y los acreedores de mi esposo quieren llevarse a mis hijos como esclavos para que paguen la deuda. Y el varón de Dios, el profeta Eliseo, le dijo, ¿qué tienes en casa? Ella dijo, solo tengo una botija de aceite. El profeta le dice, ve y pide recipientes prestados, tinajas, todo lo que puedas llenar. Enciérrate en tu casa con tus hijos. Y llena las tinajas de aceite. Así lo hizo. Entonces fue y le dijo, bueno, varón de Dios, ya he llenado de aceite todo eso. Dice el profeta le dice, ve y vende el aceite, paga tus deudas y lo que te quede, tómalo para vivir con tus hijos. El Señor Jesús en las bodas de Caná de Galilea le dijo a los que servían, llenen las tinajas de agua. Ellos llenaron las tinajas de agua. Ahora lleven al maestresala. Y llevan al maestresala y el agua estaba convertida en
en vino. Y en la Biblia podemos encontrar decenas de testimonios de cómo Dios habla una palabra y requiere obediencia, requiere de acción. Dios nos ha dado a nosotros muchas palabras. No hablo de mi persona, no hablo de mi familia persona, hablo de ustedes que me están escuchando a distancia. Dios nos ha dado palabras y algunas de esas palabras requieren obediencia. Abraham empezó a caminar en la verdad de Dios. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Dios lo llevó a ser conocido como el Padre de la fe. Veamos así de manera rápida algunos testimonios del Señor Jesús frente a gente que le obedeció. Aquel varón que estaba en el estanque de Siloé, el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y no dio la respuesta. A veces hacíamos nosotros así, a veces nosotros no contestamos la pregunta de manera directa. Oh Señor, es que no hay quien me meta en el agua, etcétera, etcétera. En lugar de decir, sí quiero ser sano. El Señor dice, levanta tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquel hombre no razonó. Era inválido, tenía ya años así. Su pecado lo había llevado a esa invalidez. Y lo que hace simplemente sin razonar, obedece, se levanta, hace su lecho y no está razonando, empieza a caminar. Cuando es cuestionado, él no habla de cómo es que estoy caminando. Él habla de lo que Dios ya había hecho. El ciego de nacimiento, el Señor hace una mezcla de polvo, llena las cuencas vacías, fe creativa. Aquellas cuencas vacías llenas de lodo ahora se convierten en ojos para este hombre. Dijo, ve al estanque de Siloé y lávate los ojos. Y cuando lo hizo este hombre así, al lavarse el lodo, ya no estaba el lodo, estaban ojos nuevos que con ramificaciones nerviosas llegaban al cerebro. No solo fueron las cuencas vacías llenas de dos globos oculares, no, formarse todo lo que compone cada ojo, dos ojos, el par completo, con todo lo que compone el iris, la niña, etcétera, y las ramificaciones nerviosas que se conectan al cerebro. Hermanos, obediencia. Dios manifiesta su gracia. Él demanda de nosotros obediencia a su palabra, obediencia a lo que Él nos ha hablado. Si tú tienes una palabra rema, camina en ella. Si tienes muchas palabras rema, clasifícalas y camina en ellas. Vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Es hermoso conocer la palabra de Dios. Yo diría, es un gran reto, un gran reto, caminar por la fe, en la fe del Hijo de Dios, por la fe del Hijo de Dios. En Romanos 6, versos 1 y 2. Romanos capítulo 6. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, Dios tiene el poder de hacer sobreabundar la gracia para toda la humanidad, pero Dios quiere que la iglesia camine en una completa separación del mundo para que el mundo conozca a Cristo por el testimonio de la iglesia. Es verdad, abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
Les doy un testimonio, un ejemplo. Tijuana es una ciudad de mal testimonio. No sé desde cuándo, yo no sé si toda la vida de la ciudad, que tiene más de 120 años. Pero una cosa es cierta, aquí sobreabunda la gracia. Podemos decir en la vida, en el marco de la vida cristiana, en Tijuana hay más de 1000 iglesias, más de 1000 iglesias. En Tijuana la cuarta parte, yo diría más de la cuarta parte de la población es cristiana. En población oficialmente censada somos 2 millones y pico de habitantes. En población extraoficialmente censada con la censada, la suma es de 4 millones de habitantes y un poco más. Así que la población cristiana en Tijuana está fluctuando entre los 500,000 habitantes y el millón de creyentes. ¿A qué se debe esto? Si Tijuana tiene una fama muy mala, que la gracia de Dios, el primer punto, ha sobreabundado en esta ciudad. Y ello ha provocado la conversión de miles y miles de almas. Es interesante ver el tema de la gracia y la verdad en conjunto. Así que, amados hermanos, vamos a parar ahí por hoy, pero vamos a darle continuidad la próxima semana, tal vez otro golpe al clavo de la verdad, y luego continuaremos con lo que son los datos personales de fe y esperanza. El Señor les bendiga a todos. Gracias a Dios por nuestra hermana Susana y Silvia Barrios, Carla Viri, nuestra hermana Carla Viri y mamá Aide, que se conectaron. Dios les bendiga abundantemente a todos. Amén.